Estamos con Daniel Hurtado, periodista, empresario con amplia experiencia en el comercio electrónico y la edición y distribución de ebooks. ¿Cuán difícil es crear una tienda o una empresa editora y distribuidora de ebooks en el Perú, como tú lo has hecho hace poco? Bueno, en principio la dificultad es por el escaso conocimiento que hay sobre el tema. Los editores saben que tienen que entrar a un terreno que nunca han tocado. El mayor acercamiento que han tenido ellos con lo que se supone es un libro electrónico son los PDFs, que en líneas generales no constituye un ebook. Luego ellos tienen dos cosas más con las cuales tienen que chocar y con las que no han lidiado nunca. Uno es una página web y la otra son las transacciones en línea, que son cosas que vienen casi inherentes con el tema de la distribución de libros electrónicos, ¿no? El tener que distribuirlos a través necesariamente de una tienda online y el tener que distribuirlos necesariamente a través de un sistema de transacciones virtuales. Entonces, esa es la enorme dificultad por un lado, ¿no? Y luego el que el editor tenga que convertir a todo su equipo, que básicamente eran diseñadores, a programadores, porque un libro electrónico básicamente es un programa trabajado con los mismos elementos de programación de una web, porque maneja HTML y maneja CSS, que son códigos básicos en las web de hoy, ¿no? Entonces, ese es el primer gran problema. Superado ese problema, luego es contactar con distribuidoras que tienen los libros electrónicos o armar una propia tienda y convertirte tú, a su vez, en publicador y distribuidor de los ebooks. En el mundo ha habido un gran desarrollo de las plataformas de lectura y también de distribución de ebooks. ¿Cuáles son esas plataformas? Bueno, básicamente los cuatro grandes, ¿no? Que son Amazon, que son Kobo, Google, que ya entró también en el negocio de los libros, y Barnes & Noble, ¿no? Aparte de Apple también, que ha entrado en el tema. Ellos son los grandes, las grandes ligas, ¿no? Luego en España, Casa del Libro ha entrado ya el tema de la distribución de libros electrónicos y a través de sus propios aparatos, digamos, ¿no? Como lo hace Amazon, porque la diferencia de Amazon es que además de que te vende el aparato en donde tú puedes leer el libro electrónico, ¿no? Convirtiéndote prácticamente, te vende un software propietario y te vende el libro directamente a ti. No puedes comprarlo a otras personas sus propios libros, ¿no? Es un poco lo que intentan hacer en España y en otros lados, en Alemania o en Francia, que es donde está funcionando el tema bastante. ¿Cómo se maneja el tema de los derechos de autor en el negocio de los libros digitales? Básicamente son los mismos. O sea, en cuanto a nivel contratos, se respeta la forma como ha trabajado el editor con el autor. La diferencia solamente es en el tema de las regalías. Porque se supone que hay algunos actores que han salido del mercado editorial, pero han entrado otros, ¿no? Han salido actores como la imprenta, por ejemplo, la impresión, pero han entrado otros con más fuerza como la distribuidora. Al final, unos dicen que las regalías para el autor son mayores, pero a su vez no se considera que los precios de ebook están tendiendo a la baja. Por lo tanto, tarde o temprano las regalías que obtiene el autor son casi similares a las que lo obtiene el libro impreso, salvo que el autor decida publicar por su propia cuenta y obviar pasos como el editor o el agente, ¿no? Eso es un poco... Y me dijiste cómo se protegen los derechos de autor. Se piensa, o sea, se está dando en el mundo la idea de que para proteger los derechos de autor es conveniente que los libros se distribuyan con una protección a nivel de software, para que el libro no pueda ser pirateado. Pero lamentablemente eso, en el mundo hay una reacción enorme a lo que se conoce como el DRM, ¿no? La protección de los derechos digitales. Y hay toda una discusión sobre el tema si debería mantenerse o debería dejarse de lado, como pasó con la música, ¿no? En algún momento la música utilizó el DRM y los propios dueños del negocio tuvieron que dejarlo de lado porque se dieron cuenta que no vendían nada, ¿no? O sea, la protección básicamente es un tema legal que se maneja desde las propias países con el editor, ¿no? En eso no ha variado. Lo que se habla es de la protección del software, o sea, del libro electrónico en tanto es convertido en un archivo digital. Hay sobre eso mucho todavía por conversar,
Hoy en día la protección de ese software se llama DRM de Adobe, que es el más conocido. Pero hay otras opciones como el DRM social, que es la marca de agua, o el libre tránsito del archivo sin ningún tipo de protección digital. ¿Y en qué consiste el DRM social? El DRM social es una novedad que se está incorporando. Por ejemplo, en Alemania lo ha incorporado Sony para sus tiendas de ebooks. España poco a poco está aceptando este sistema. Estados Unidos ya lo está usando. Y en Holanda, que es de donde nace la idea, se está usando en todas las tiendas. Y Francia y Italia lo están usando, algunas librerías de Francia e Italia. ¿En qué consiste? Consiste en colocar una marca de agua o el nombre, o imprimir el nombre y apellido o nombre o algún dato importante del comprador en cada una de las páginas de los ebooks al momento de la compra. Lo que hace es personalizar el archivo para que solamente esa persona pueda usarlo en teoría. Eso quiere decir que la persona, como ha sido siempre, puede regalar si desea el libro o revenderlo como ha podido ser siempre. O sea, la idea es, si existe la facilidad del uso electrónico de un bien, ¿por qué ese uso electrónico tiene que ponerte restricciones sobre temas que siempre han sido para ti normales? Por ejemplo, comprar un libro y regalarlo. ¿Por qué hoy en día se debe penalizar eso en Internet? Comprar un libro y prestarlo. ¿Por qué eso debe ser penalizado en Internet? No tiene sentido. Entonces el DRM social permite que las personas puedan comprar un libro sin ningún problema y puedan prestarlo o regalarlo sin ningún problema. En un seminario a la que tuve oportunidad de asistir, se afirmó que en estos momentos abrir un negocio de edición y venta de libros digitales en el Perú no es rentable. ¿Coincides con esa afirmación? No lo sé. Yo te comento una cuestión personal que yo tuve. Hace 10 años, cuando yo lancé la tienda de libros físicos, toqué varias puertas de editoriales. Dos de ellas, las más grandes en Perú, me dijeron: no sirve esto que estás planteando. La venta por internet no existe, me dijeron. Estás perdiendo tu tiempo. Y pocas fueron las editoriales que creyeron en mí y me entregaron su lista de libros. En esa época que yo salí, dos grandes tiendas de dos grandes empresas, una un banco y la otra un diario de circulación nacional, pusieron sus tiendas electrónicas y las cerraron al año, porque me imagino no vendieron y no fue un negocio para ellos. Mi tienda a partir de ahí empezó y hasta ahora tiene más de 10 años y sigue funcionando. Lo que sucede con el tema de los ebooks es que es un medio nuevo, nadie lo conoce y nadie todavía ha encontrado la fórmula mágica para decir que es un negocio rentable. Sin embargo, lo que sí hay son demasiados errores que se están cometiendo. Yo esos errores los percibí hace 10 años y por eso es que la tienda mía no tuvo el problema de cerrar al año. Había muchos errores, por citar uno solamente, que lo tenían estas tiendas que cerraron al año. No contestaban los mails. Una cosa tan sencilla como esa, ¿no? Hoy en día, el gran problema que tienen las tiendas de ebook que creen que no están vendiendo es porque están dándole demasiadas dificultades al comprador y están vendiéndoles un producto que no vale la pena porque no tiene la calidad que el cliente como comprador espera. Superados esos escollos, yo sí considero que el libro electrónico puede tener éxito. Sobre todo para el autor peruano. ¿En qué sentido? Hoy en día vender un libro físico que puede costar 20 o 30 soles supone pagar $100 más para poder enviar a otro país. Con lo cual es casi imposible vender un libro de 20 soles a otro país. Sin embargo, con el libro electrónico, ese mismo libro se podría vender y cualquier persona del mundo lo podría leer en ese momento. Y el autor podría, en teoría, recibir su dinero en ese mismo momento. Entonces, por ese lado yo le veo una facilidad enorme. Hay demasiada cantidad de libros buenos que en el Perú no se vuelven a reimprimir porque ya no es negocio volverlo a imprimir. Sin embargo, en el libro electrónico, el libro, una vez que está en digital, vive para siempre, ¿no? Entonces, las oportunidades del negocio están en la medida que comprendamos cómo manejarnos en este mundo virtual y dejar de lado aquellas cosas del mundo real que no sirven en el mundo digital. Por ejemplo, los territorios. En el mundo digital no podemos decir yo solamente quiero vender aquí y acá, porque tienes un mercado global, ¿no? Y el poner restricciones a un archivo por el solo hecho de suponer que quien te compra es pirata es absurdo. Porque los piratas, o sea, ser pirata en el Perú o en cualquier parte del mundo es una profesión. Quien es pirata se va a sentir más contento mientras más dificultades les pongas. Y siempre va a hacer su trabajo.
En cambio, el comprador no tiene por qué pagar las consecuencias de esto. El comprador simplemente quiere comprar un libro y leerlo. ¿Cuál consideras que es el principal reto empresarial en materia de libro digital? Ahorita para las editoriales son dos. Es empezar a convertir su fondo editorial a digital y entrenar a su personal para que cambie su modelo de visión. Porque el perfil del nuevo editor tiene que tener, además de conocimientos de diseño o de manejo del editorial, digamos de diseño editorial, es programación en HTML, manejo de dinero electrónico, manejo de contratos a nivel internacional, conocimiento de webs. Entonces, ese es el gran reto que tiene en un país, en el nuestro, en donde son pocas las editoriales que aún hoy tienen una página web. Son muy pocas. Con la experiencia que has ganado en este terreno, ¿podrías decirnos cómo acercar a los lectores, editores y autores a los libros digitales? Yo creo que la mejor forma es probando. Ir probando, ir leyendo información y rompiendo los esquemas tradicionales, ¿no? La primera pared que nos ponemos los lectores, por ejemplo, para entrar al libro digital, parten de concepciones erróneas. Un porcentaje considerable piensa que un libro electrónico es un libro que se lee en pantalla, y eso es falso. O mejor dicho, en la pantalla de la PC, y eso es falso. Muchos dicen que no se puede leer en una computadora, y eso es falso, porque el libro electrónico se puede leer en una computadora, se puede leer en un smartphone, se puede leer en una tablet, y se puede leer en un aparato que se llama un lector electrónico. El lector electrónico tiene una cualidad, que la pantalla es de tinta electrónica, que no tiene nada que ver con las pantallas habituales de las computadoras. Por lo tanto, uno tiene la experiencia casi exacta de leer en una hoja normal del libro, o sea, en una hoja impresa, con la diferencia que lee un aparato que puede llevar a cualquier parte, o sea, a la que puede llevar su biblioteca entera y que puede leer en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Y que puede leer, en teoría, los libros de cualquier parte del mundo sin esperar que un distribuidor los traiga a su país. Y por el lado del editor es la facilidad de poder abrir su fondo al mundo y poder volver a imprimir aquellos libros que ya los tenía prácticamente desaparecidos, ¿no? Que hay muchos libros que la gente está tratando de conseguir hoy en día y están descatalogados. Ese catálogo podría volver a revivir en internet, ¿no? ¿Cuán importante es ese acercamiento con los de los lectores, editores y autores y los libros digitales? ¿Y quiénes deben hacer quiénes deben propiciar? Bueno, en primer lugar las editoriales. Hay una cosa que escuché en un foro por internet que lo decía me parece un representante de Amazon en México, que decía: esto es una tarea en donde el editor puede decidir si su fondo se digitaliza o no. Nadie le puede obligar. Él puede seguir vendiendo sus libros impresos si ese es su deseo. Pero va a pasar que en algún momento las personas van a requerir sus libros en digital por la facilidad de uso, por la facilidad de traslado, etcétera, etcétera. Y cuando no lo encuentre, cuando el mercado no encuentre sus libros, el mercado se va a dedicar a digitalizar. Por lo tanto, que el editor esté prevenido. Si él no lo hace, hay otro que lo va a hacer. Eso es definitivo. Entonces tiene que ponerse las pilas en ese punto. Esta es una cosa que ya empezó y no va a retroceder. Para quienes deseen incursionar en la venta y publicación de libros digitales, ¿qué recomendaciones le darías? Bueno, la venta de libros electrónicos, a diferencia de los libros físicos, tiene su propia tecnología. Sin embargo, hay fórmulas sencillas que se pueden aplicar para que, por ejemplo, las propias editoriales vendan sus libros en su tienda, en su web, ¿no? Hay empresas que tercerizan ciertos servicios como el cobro en línea, como el almacenaje de los archivos, y a través de ellos se puede hacer. Pero implica también un conocimiento del SEO, o sea, de poder colocar tu web visible en buscadores, porque de nada vale que tú tengas tus libros en tu web y nadie los encuentre, ¿no? Sin embargo, es una tarea que incluso puede involucrar a los propios autores. Los propios autores
ya no requieren necesariamente de un editor o de una imprenta para imprimir. Ellos pueden publicar. Incluso la autopublicación, que es una moda en muchos países, está generando una cantidad enorme de libros. Amazon, los 100 primeros libros, de los 100 primeros libros que tienen en el ranking, generalmente el 60% son libros autopublicados. Y eso significa simplemente que el autor subió su archivo de Word o su archivo de PDF, lo subió gratis a las tiendas de Amazon y empezaron a vender sin necesidad de editores, sin necesidad de agentes y sin necesidad de imprentas u otras personas, ¿no? Entonces, puede ser fácil en la medida de que esto no es una limitación si eres pequeño o si no estás aliado con un grande. Cualquiera lo puede hacer. Ya a nivel de ventas mayores ya habrá que definir ciertos presupuestos para el tema de seguridad, para el tema de ventas online o el tema de la comercialización, digamos, a nivel de dinero virtual y estas cosas, ¿no? ¿En cuánto tiempo crees que dejaremos de ser los últimos en Latinoamérica en el negocio de libros electrónicos, como tú afirmaste? Bueno, en varias publicaciones internacionales se habla de que el Perú está en cero en esto, ¿no? Me parece que aquí en Latinoamérica inició Brasil. Brasil es de los más adelantados. Hasta hace 2 años, tampoco es que estemos muy atrás, porque en general todo está muy atrás. México, Gandhi ha sido uno de los primeros en lanzar, y ellos en algún momento hace 2 años dijeron que en un año vendieron 1 o 2 libros electrónicos, ¿no? Sin embargo, la tendencia ha sido a multiplicarse esto constantemente. Después de Brasil ha seguido Chile, pero todavía está entre Chile y Colombia y Argentina, los que más se han adecuado al tema. Incluso Ecuador y Bolivia ya nos han ganado en ese tema, ¿no? Ya hay editoriales, en Bolivia hay editoriales que están lanzando al menos los libros de ciertas editoriales a través de canales como Amazon. Ecuador tiene una tienda de venta de libros y books. Y el problema con los peruanos que me he dado cuenta es que en realidad no nos adecuamos tanto a los retos, ¿no? O sea, esperamos que esto se masifique recién para poder entrar. El peruano no es capaz, por lo que yo veo, hay mucha dificultad todavía de entrar, tiene muchos miedos, ¿no? Y está esperando que venga la palabra salvadora de fuera para empezar a creer, cuando es un sistema que perfectamente en el Perú puede caminar. Perú ebook es una muestra de eso, que me he aliado con una importante distribuidora española y con una importante empresa de seguridad holandesa, y estoy haciendo algo que podría hacerlo cualquiera en principio, ¿no? Es cuestión de romper el mito de que y saltarse lo difícil que puede hacer, ¿no? Y empezar a conocer este mundo, que no es tan complicado tampoco. ¿Algo más que quieras añadir? Bueno, que los editores empiecen a digitalizar y no tengan miedo en hacerlo, ¿no? Porque no van a perder nada. Y que confíen más en la gente que lo rodea, ¿no? Que no piensen que el de afuera le va a traer la fórmula mágica, ¿no? Eso tiene que ser una cosa que empezar de ahora, y que el editor tenga mucho cuidado a la hora de digitalizar y a la hora de a quién le cede los derechos de publicar sus libros, ¿no? Eso es básicamente.